la oportunidad que nos das de venir aquí, aprender, a conocer y a entender todo lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Amén. Y amén. Muy bien. ¿Listos? Vamos a empezar. Vente, flaco, conmigo, por favor. La plática se llama ¿por qué hace diferencia Jesús entre oír y ver? ¿Por qué hace diferencia Jesús entre oír y ver? Y vamos a leer Mateo 13, del verso 9 hasta el 16. Yo empiezo con el 9 y ustedes en voz fuerte con Guillermo el rapero, en voz alta el verso 10 y así alternadamente. ¿Sale? ¿Sale? Ok, muy bien. Empiezo yo con el 9. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Ustedes. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Ustedes. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Ustedes. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que es un versículo que la gran mayoría ya ha leído. Y los que son nuevos en esto, pues tienen que leer, tienen que ponerse a leer. No nomás es venir el domingo, hay que leer. Entonces, vamos a entrar al tema y vamos a entrar con la primer pregunta de mesa. ¿Sale? Primer pregunta de mesa. ¿Qué es un discípulo? Corre tiempo. El término discípulo representa la palabra del griego koine, que significa el que se dedica a aprender mediante la instrucción de otro. ¿Qué significa discípulo según el griego? El que se dedica ¿a qué? A aprender mediante la ¿qué? La instrucción de otro. También significa alumno o aprendiz. ¿Esto es en qué? En griego. ¿En qué se escribió el Nuevo Testamento? En griego. Ahora vámonos al hebreo. ¿En qué se escribió el Antiguo Testamento casi todo? En hebreo. La palabra hebreo para discípulo es talmid. Lingüísticamente es un aprendiz, estudiante, pero culturalmente es un practicante, aun cuando solo sea un principiante. Entonces, en el hebreo, discípulo es alguien que está aprendiendo, pero ya lo está practicando. ¿Sale? Y en el griego es alguien que se dedica exclusivamente para aprender de alguien. Muy bien. Jesús enseñaba a sus discípulos a hacer, otra vez, Jesús enseñaba a sus discípulos a hacer, más que mandarlos a hacer sin haberles mostrado el cómo. ¿Sí me di a entender? Que les enseñaba cómo se hacían las cosas, más que mandarlos a hacer las cosas sin haberles enseñado el cómo se hacen las cosas. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Sí? Ok. Pregunta de botana, así de botana, no es de mesa. No es pregunta 2, es pregunta así de rápido.
¿Cuáles son las características para ser un discípulo de Jesús? A lo que se les ocurra. ¿Cuáles son? Obediencia. ¿Cuáles son las características para ser un discípulo de Jesús? Que tienen que andar como Él. Que tenga la capacidad. Las características para ser un discípulo. Todavía no le dan a lo que yo quiero, pero síganle. A ver, perdón. Que sean dispuestos. ¿Perdón? Dejar las cosas de antes, dicen. Las cosas pasadas, lo viejo, dice. Dejar todo. Ok. ¿Acá? Tener debilidades. Paulo. ¿Perdón? A morir todos los días. Maggie. ¿Perdón? Ser humilde y dejarse enseñar aquí. Compartir una ideología. Bueno, no le han dado el clavo. Ahí va. Vamos a ver. Las características para ser un discípulo. Primera, no son los alumnos que van a apuntarse al discipulado. La iniciativa es de Jesús, quien les llama. O sea, es con invitación. Primer característica. No es que tú quieras. Es Él el que invita. Primera. No dices, pues no amaneces un día y dices tú, pues voy a ser discípulo de Jesús, no voy a aprender. No, nadie hace eso. Es Él el que nos invita. ¿Sale? Segunda, no se requieren títulos académicos previos, ya que no es requisito que haya sido discípulo de otro gran maestro. Para ser discípulo de Jesús, no se requiere que hayas cursado determinado nivel académico o que hayas estado en determinada iglesia o que hayas tomado determinado curso en línea. No. Entonces, primero, número 1 dijimos, tienes que ser invitado. Número 2, no necesitas algún estudio previo. Número 3, los discípulos no aspiran a convertirse en maestros del mismo rango que su maestro. O sea, todos los discípulos de Jesús no nos ponemos, decimos, yo lo voy o sea, la meta es ser como Él, claro, pero no, sabemos de antemano que no vamos a decir, ok, yo ya soy igual y a mí pídanme las cosas. Hagas de cuenta que yo soy Jesús. A ver, ven, ¿qué quieres? ¿Verdad que no? Ok. Número 4. Los discípulos se agrupan de diferentes formas. Los discípulos se agrupan de diferentes formas. Es otra característica. Les voy a explicar cuáles son las formas. Un grupo de 12 especialmente ligados a Él. ¿Se acuerdan que de todos había un grupo de cuántos? De 12. Luego, un grupo itinerante, compuesto de hombres y mujeres que van con Él y que le acompañan. Algunos dicen que eran los 70, otros que eran los 120, pero para no meternos en problemas, solamente le puse que había un grupo itinerante que iban con Él, que lo seguían a Él, pero que no formaban parte de los 12. Y había otro grupo, los que se suele denominar sedentarios. Son los que no abandonan sus casas, sino que acogen al grupo de los itinerantes con Jesús a la cabeza cuando pasan por ese lugar. Entonces, hasta donde podemos ver, había 3 grupos: el de los 12, el de los itinerantes, que unos dicen que 70, otros que 120, no nos vamos a meter, ya es corrientes teológicas. Y había otro, el de los sedentarios, los que estaban en sus casas, pero estaban muy al pendiente de las necesidades de Jesús y los que andaban con Él. Y ellos eran los que los recibían y les daban de comer y los acompañaban y hacían la labor. Muy bien. Llevamos 4 características. ¿Cuál es la primera?
ser invitado. La segunda, no se necesitan títulos. La tercera, a ver, ¿cuál? No aspiras a decir, no, ya Jesús y yo es exactamente igual, ¿no? Siempre reconocen que el jefe es el jefe, ok. Y número 4, se agrupaban de diferentes maneras. Y número 5, la última, no se es discípulo por la libre, sino que debe o implica formar parte de lo que Jesús llamaba la iglesia. Ninguno decía, no, pues yo sí soy discípulo, pero yo en mi casa, aquí yo tranquilo, aquí yo le entiendo, yo no necesito independiente, no, yo me quedo aquí, yo solito aquí, yo le entiendo todo. No, formaban parte de lo que Jesús hasta ese momento había llamado, ¿qué? La iglesia. Muy bien, vamos a entrar a la revelación. ¿Listos? Hasta aquí, ¿qué hemos visto? ¿Qué es un discípulo y cuántas características vimos? 5. ¿De un discipulado de quién? De Jesús. Él los llama. ¿Qué más? No necesitan determinados títulos. Gente que siempre tiene que estar aprendiendo de ellos. Se organizan de diferente manera y no se van por la libre. Nada, que yo soy discípulo y a mí nadie me dice nada. No, ok, sas. Vamos a entrar a la siguiente parte. Hechos 1:8. Dice, a ver, todos juntos a las 3. 1, 2, 3. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien. Segunda pregunta de mesa. Les voy a dar 3 minutos. No se vale ver San Google. Segunda pregunta de mesa. ¿Qué significa la palabra testigo? Corre tiempo. Aquí va la respuesta. Del griego martus, martureo, testigos, literalmente, judicialmente, generalmente o figuradamente, por analogía, significa mártir. Cuando está diciendo testigo, está diciendo mártir. Y viene la siguiente pregunta. Eso significa testigo, mártir, en el griego. Digo, ahí están, véanlo ustedes, chéquenlo, si no me creen, pregúntenle a Martínez. Ok, ahí está. Si quieren apostamos una... No se crean. Ahí está la respuesta. Eso es lo que significa en el griego la palabra testigo, mártir. ¿Cuáles son las características para ser testigo de Jesucristo? ¿Se acuerdan que les pregunté las de ser discípulo? Ahora, ¿cuáles creen que son las para ser testigo? A ver, ¿qué piensan? Perdón, Nancy, ¿dijiste algo? No, ok. ¿Alguien quiere opinar? Levante la mano, ¿sí? Estar dispuesto a morir, muy bien. Sufrido. Ya vimos lo que significa en griego testigo, es mártir. ¿Seguir qué? Seguirlo y cargar la cruz, muy bien. Un llamado, morir a ti mismo. A ver, ustedes que todo lo saben y lo que no lo inventan, ¿qué más se les ocurre? ¿Perdón? Negarse a sí mismo, ya lo dijeron, Alfred. ¿Alguien más? Bueno, vamos a ver. Primero, la verdad tiene que estar encarnada en mí. Cuando yo me muero, la consecuencia es que, después de que me muero, que la verdad está ¿qué? Encarnada en mí. Romanos 8:10 habla de Cristo en vosotros. Segunda a los Corintios 4 del 6 al 7. La síntesis es este tesoro en vasos de barro. Gálatas 1 del 15 al 16 está hablando de su Hijo en mí.
Y Gálatas 2:20 está hablando de mas vive Cristo en mí. ¿Sale? Estoy resumiendo lo que esos versículos hablan. O sea, lo que estoy hablando es de que Cristo está encarnado en mí. Cuando yo soy testigo, es porque ¿qué? Cristo está ¿qué? Encarnado en mí. Tengo una preguntita de botana, así de rapidito, de esas suavecitas. ¿Cuántos creen que el apóstol Pablo oraba para que la gente oyera el evangelio de Cristo? ¿No oraba para que la gente oyera el evangelio de Cristo? Sí. Ok, entonces, ¿sí o no? Pablo oraba para que la gente oyera el evangelio de Cristo, ¿sí o no? Oyera el evangelio de Cristo. Sí. A ver allá. Sí. Oh, los veo así como, ¿sí o no, pues? ¿No oraba para que la gente oyera el evangelio de Cristo? ¿No? A ver, ustedes que leen la Biblia y que no sé qué, que yo la leo. A ver, pues. Y que pongo predicaciones de Juan Camaney todo el día oyendo la palabra. A ver, pues. A ver. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Segundo punto, característica de un testigo. Los discípulos caminan por lo que oyen, los testigos caminan por lo que ven. Los discípulos caminan por lo que oyen, los testigos caminan por lo que ven. Entonces, ¿Pablo oraba para que la gente oyera el evangelio de Cristo? No. Pablo no oraba para que la gente oyera, sino para que les fueran abiertos los ojos del entendimiento. Pablo no oraba para que oyeran el evangelio, Pablo oraba para que vieran con sus ojos. Esa era la oración de Pablo. Si tú te pones a ver las cartas de Pablo, está hablando, sus oraciones eran para que le sean abiertos los ojos del entendimiento. ¿Por qué? ¿Por qué oraba así Pablo? ¿Por qué? Porque si no se entiende, se pierde toda la semilla sembrada. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo no oraba para que oyeran el evangelio? ¿Por qué Pablo oraba para que vieran? Porque ver es creer. Porque él también pasó por ese proceso. ¿Por qué? Porque cuando los ojos se abren, ya no podemos retroceder más. Somos presos de una visión, prisioneros de haber visto al Señor. No es lo mismo ver que oír. Cuando tú ves, te haces prisionero de algo. Por eso Pablo decía, yo preso de Cristo. ¿Por qué decía preso de Cristo? No por lo que oía, sino porque él veía. Por eso Pablo oraba no para que oyeran, sino para que sean abiertos los ojos ¿de qué? Del entendimiento. Muy buenas respuestas, muy buenas respuestas. Tercer característica de un testigo. A ver, espérame. Bueno, ya está. Un testigo nunca pasa desapercibido. ¿Cuál fue la primera que dijimos? La primera característica. Verdad encarnada. ¿Y la segunda? La segunda característica. Los discípulos ven. Perdón, los testigos ven. Los discípulos oyen. Entonces, segunda característica de un testigo, por lo que ve. Y tercera, un testigo nunca ¿qué? Pasa desapercibido. Vamos a ver.
Segunda a los Corintios 2:14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar, manifiesta en todo lugar, manifiesta en todo lugar. ¿Qué cosa? ¿Qué manifiesta en todo lugar? ¿El qué? ¿Qué manifiesta en todo lugar? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han estado en un lugar, llámese camión, llámese carro, llámese fiesta, llámese casa, llámese donde sea, y llega alguien muy apestoso? Que llega y tú dices, ¡ay, ay! Que llega y, o sea, yo no sé si te ha tocado personas que por más que se pongan desodorante y se echen perfume, no, hombre, pero aleluya, ¿verdad? Que se vaya el diablo y venga Jesús, ¿verdad? Que huelen, pero ¿sí les ha tocado? ¿Sí les ha tocado? Bueno, imagínate que no se ponen desodorante y que no se ponen perfume. Y aparte, esas personas, ¿tú crees que pasen desapercibidas? Viceversa, un lugar donde llega alguien que huele divino, así que tú dices, pasa y dices tú, ¿quién pasó? ¿Quién pasó? Y aunque el tipo esté ahí medio fellito o la fulanita esté regular, por el puro aroma dices tú, qué guapo está, qué bonita está. Nomás por olerlo dices tú, ay, qué rico, qué rico. Bueno, los creyentes testigos llevan consigo un aroma inconfundible, el aroma del conocimiento de Dios. Para algunos resultamos olor de muerte para muerte y para otros olor de vida para vida. El punto es que los testigos no podemos pasar ¿qué? Desapercibidos. Entonces, cuando se es testigo, tres cosas. Número uno, Cristo encarnado. Número dos, el testigo ve, no solamente oye, ve. Y número tres, no pasa desapercibido. O sea, sí, o sea, pasa y dices tú, aquí hay algo diferente. O sea, no entiendo, pero aquí hay algo. Ok. Entonces, ya vimos las características del discípulo, ya vimos las características de ¿qué? Del testigo. Muy bien, ahora sí vamos a entrar a la revelación de la revelación. ¿Listos? Ya vamos a entrar a la etapa principal a donde los quería llevar con todo esto. Para que una verdad eterna pueda practicarse, tiene que ser encarnada. Y para que se encarne esa verdad, ¿qué se necesita? Para que una verdad de Dios pueda practicarse, necesita estar encarnada. O sea, yo no puedo practicar algo de parte de Dios si no está encarnada, si no es algo de mí ya. O sea, yo puedo oír, pero no lo practico si no está encarnado en mí. Para que se pueda encarnar, ¿qué se necesita? Muy bien, va la respuesta. Lo que están diciendo y lo que están pensando está conforme a lo que voy. Ahí va. Necesita convertirse en una verdad hablada por Dios hoy y aceptada y realizada por mí al instante de hoy. ¿Correcto? O sea, para que yo pueda vivir una palabra encarnada, esa verdad hablada por Dios la tengo que aceptar y realizar al instante. Ok. Pregunta siguiente.
Cuando el creyente practica una verdad eterna que se le encarnó, ¿es discípulo o testigo? ¿Testigo? ¿Discípulo? A ver, ¿cuántos dicen testigo? Como la mayoría. ¿Cuántos dicen discípulo? Poquitos. La respuesta es depende. Ok, ¿depende de qué? ¿De qué creen que depende? Ahora sí piensen, ¿de qué creen que depende? A ver, esperen, a ver. 3 segundos para que las neuronas espirituales trabajen. ¿Depende de qué? Si la palabra está encarnada. Si está encarnada es porque ya la vio. ¿Es discípulo o testigo? La respuesta es depende. ¿Depende de qué? ¿Del qué? ¿De qué momento? Del que están sucediendo las cosas. Y estoy listo para actuar. Si actúa en el momento es testigo. Si lo deja para después, ok. Ok, la respuesta es, ¿depende de qué? La respuesta es del tiempo. ¿Depende de qué? Del tiempo. ¿Cómo es eso? ¿Qué tiene que ver el tiempo? ¿Para ser testigo o para ser discípulo? No. Según el llamado, no. Ahí vas. Esa es la respuesta. Si vives una verdad eterna encarnada, pero no es de hoy, o sea, es una verdad pasada que no está actual, pudiera ser cuando mucho, cuando bien te vaya, discípulo. Pero cuando vives una verdad encarnada hoy, actual, vigente, estás en otra etapa de tu fe. Eres testigo. O sea, si tú agarras una verdad de Dios y la encarnas, y Dios te dice, mira, esta es mi verdad, y la encarnas, y tú sabes que tienes que actuar, pero tú dices, ay, pero es que en mi casa tengo esta situación y estoy cerrando este negocio y tendría yo que cambiar mis horarios, y es que en mi trabajo, en mi negocio tengo que hacer estos movimientos y me voy a esperar unos 15 días, 3 semanas para organizarme, para moverme, voy a organizar todo, voy a delegar y ya en unos 3, 4 semanitas ya entonces ya voy. Lástima, Margarito, se te fue tu oportunidad, Margarito. Ya no. Ya se te pasó el tiempo. Imagínate a los hombres de la fe. Ahí en Hebreos está la lista de los hombres de la fe. Que le dice Dios a ¿cuál te gusta? A ver, agarra uno, el que quieras. A ver, ¿cuál se les antoja? ¿A quién? Abraham. ¿Cuál de todos los casos? Pero ¿qué tiene que hacer Abraham? ¿Algo que tenga que hacer? No, algo que tenga que hacer. Sacrificar a su hijo. Que le dice, a ver, ve, agárrate a tu hijo y llévatelo ahí al monte, agarra el cuchillo cebollero, sácale filo y te lo echas. Imagínate a Abraham. Sí, Señor. No, pues voy a hacer un mes de ayuno y oración para que Dios me dé fuerzas y para que Dios me confirme. Y ahí estás orando. Ya para cuando lo quieres hacer, papá. Dios dice, ¿sabes qué? No me serviste, necesito a alguien que cuando yo le diga, lo haga. Eso es ser mártir. Eso es ser testigo.
Si tú te agarras tu tiempo y Dios te dice algo, pero no es en el momento, te conviertes en un cristianosaurio. ¿Sí sabes qué es un cristianosaurio? Es un creyente como los dinosaurios, viejos, que se toman toda la vida para hacer algo que Dios les dice y al final cuando lo quieren hacer, las cosas no les salen. Porque no era en ese momento, era cuando Dios quiso, no cuando a ti se te acomodan las cosas. El testigo tiene un carácter público, se autoimplica en la verdad y fiabilidad, no por lo que dice o hace. Fíjate, no por lo que dice o hace. Entonces, ¿por qué tiene ese testimonio ante los demás? ¿Por qué un testigo es testigo? Y les estoy diciendo que no es por lo que dice o hace, porque muchos dicen mucho. Como decimos en México, de lengua me como 15 tacos. Pero ¿por qué no es lo que dice o hace? Ese testimonio ante los demás, ¿por qué lo tiene? ¿Por qué? Si no es lo que dice y hace, sino ¿por qué lo tiene? La imagen de Cristo, por ahí vas. Por el conocimiento. Si no es por lo que dices y haces, porque muchos dicen y hacen. Mira, las iglesias están llenas de gente que dice y hace, ¿o no? Y pasan desapercibidos. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? El aroma a Cristo, por ahí vas. Huelen a Cristo. Entonces, ¿qué tiene que ver eso de oler? Por lo que eres es la respuesta. Por lo que eres. Al testigo los demás lo huelen. El aroma inconfundible del conocimiento de Dios. Entonces, los demás, ¿por qué se dan cuenta? Por lo que eres. O sea, tú desprendes ese aroma por lo que eres. Una persona que huele mal, ¿por qué huele mal? Por lo que es. Porque tiene algún problema ahí hormonal o no sé qué tipo de problemas tenga, tiene algún tipo de problema, por eso huele tan mal. Y por más que se eche desodorante clínico y perfume súper concentrado y huele mal. Y hasta que no va y se le hace un estudio, ¿sabes qué? Traes un problema. Por lo que eres. Preguntita rápida, así de botana. ¿Por qué les habla por parábolas? Jesús, ¿por qué les habló por parábolas? Lo que nosotros leímos al principio. ¿Quiénes le preguntaron eso a Jesús? Le preguntaron a Jesús, ¿por qué nos hablas por parábolas? ¿Quiénes le preguntaron eso? ¿Quiénes se lo preguntaron? Más fuerte, ¿quiénes se lo preguntaron? Los discípulos, no sus testigos. Se lo preguntaron los discípulos, no sus testigos. ¿Qué le respondió Jesús? ¿Qué fue lo que le respondió? A ustedes les he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a los que no son mis discípulos no les he dado a saber. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso, ¿por qué? Más fuerte, Tere. Por ahí vas, allá, un David. Porque no lo entenderían. Para que no entiendan. Ok, ahí va. Porque a cualquiera que sabe, se le dará y tendrá ¿qué? Más. Cualquiera que sabe, se le dará. ¿Y qué? ¿Y qué?
Ok, ¿a quién les está hablando Jesús? ¿A quién? ¿Y qué les está diciendo? Ahí está. Vuélvanlo a poner. Vuelvan a poner eso que dije. Eso de a cualquiera que sabe se le... Eso. Pero a cualquiera que sabe, ¿qué? ¿A quién le está diciendo eso? A los discípulos. ¿Y luego qué les dice? ¿Y qué? ¿Y qué? Cualquiera que sabe. ¿Ellos son qué? Discípulos. ¿No son qué? Quiero que se enfoquen en esta parte de y tendrá más. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando de testigos. Dice, ustedes son discípulos, pero cuando tengan más, ¿está hablando de qué? De testigos, de que van a ser qué? Testigos. Dice, y tendrá más qué? ¿Más qué? Conocimiento. ¿Tendrán más conocimiento de qué? De Él. ¿Tendrán más conocimiento de quién? De Él. Ok. Pero el que no sabe, aún lo que sabe, le será quitado. Por eso dice, a ver otra vez, ¿se acuerdan que ya lo leímos? Hechos 1:8, ¿qué dice? Pero ¿recibirán qué? ¿A quién les está hablando? A los discípulos. Y cuando reciban ese poder, ¿me serán qué? ¿Me serán qué? No, me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Me serán qué? Testigos. Cuando reciban qué? ¿Ahorita qué son? Pero cuando reciban este poder, ¿me serán qué? Testigos. Por eso tendrán más. Tendrán más. Porque todavía no reciben ese poder. Por eso les dijo, quédense aquí tranquilos y ustedes van a dar otro paso. Ahorita ya son mis discípulos, pero me van a hacer testigos. ¿Qué significa testigo? Mártir. ¿Sí me estoy dando a entender? Ok. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. ¿De cuántos tipos de personas habla Jesús en esta enseñanza de Mateo? 2, 3, muy bien. ¿O 4? ¿O 2? Ok. Primera, los que viendo no ven y oyendo no oyen. Ahí está. Viendo no ven y oyendo no oyen. Segunda, los discípulos para que sepan los misterios del reino de los cielos. ¿Habrá una tercera? ¿Cuál es? Ok, ¿dónde están? ¿Perdón? Ok. Nos habla proféticamente de un tercer tipo de persona. Está hablando proféticamente porque el Espíritu Santo todavía no venía. La que sabe de los misterios del reino de los cielos. Lo que les estaba diciendo Jesús es que iban a migrar de discípulos a testigos. Por eso Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Estamos migrando del discipulado a ser testigos del Señor. Es una graduación más. Tercer pregunta y última de mesa. ¿Cuál es el ámbito o ambiente del reino de Dios? Corre tiempo. No es un versus, es una migración, es una graduación. ¿Sí me explico? Por eso, el testigo es la forma máxima de testimonio. Decíamos que mártir es una palabra griega que quiere decir testigo. Por eso cuando Jesús dice, cuando el apóstol Pablo, dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, ¿qué es lo que está diciendo?
Yo ya no vivo, yo soy un mártir, ya me maté. El que vive ahora en mí, ¿quién es? Es Cristo. Ese es un testigo. Ese es un mártir. Mártir es el que se muere él. Ya no vivo yo. Ese es un mártir. Ese es el nivel de ¿qué? De testigo. Los discípulos caminan por lo que oyen. Los testigos caminan por lo que ven. Por eso muchos son discípulos, porque ellos oyen. Por eso hay unos que están muy comprometidos. Otros están en su casa, ahí al pendiente de cuando se ofrezca algo, aquí estoy. Lo que si pasan por aquí yo con mucho gusto los atiendo, ¿verdad? Aquí en mi casa, lo que quieran. Aquí vénganse aquí en mi casa y aquí hacemos el grupo y aquí nos juntamos. Pero yo así andar saliendo de mi casa y yo así, no. Yo no, yo aquí en mi casa estoy, no, es que aquí estoy a gusto, mi casa. Otros sí, lo siguen, pero no son mártires, o sea, no se niegan a sí mismos. Dicen, no, espérame, yo sí te sigo, pero sí te sigo, pero así como los 12, no, o sea, yo sí te sigo, pero pues tengo mis cositas, ¿no? Tengo mis actividades y pues, o sea, dame chance. Y hay otros que dicen, no, Señor, yo aquí estoy. Y Jesús les dice, pero necesitas ver. Cuando los ojos se abren, ya no podemos retroceder más. Somos presos de una visión, prisioneros de haber visto al Señor. Por eso Pablo dice, yo preso en Cristo. Pablo dice, yo estoy preso. ¿Por qué? Porque él ya vio cosas. Cuando tú ves cosas, dices, es que yo ya no puedo retroceder porque yo ya vi. Ya dejé de ser discípulo y ahora soy testigo. ¿Se acuerdan de Job? ¿Sí se acuerdan de Job? ¿Qué pasó con Job? Job, como el salmista Juan Gabriel, vivía muy bien, era muy feliz. Todo iba bien. ¿Hasta qué? Hasta que te conocí. ¿Qué fue lo que pasó con Job? Le dio chance, hubo una plática ahí entre Dios y Satanás, y no voy a entrar ahorita en términos teológicos. Le dio chance, le dijo, a ver, dale. Al final se recuperó Job, ¿sí o no? Se restauró todo. Pero ¿cuál fue la declaración al final del final del final del final? Job 42, verso 3. La última parte del verso 3 dice, por tanto, dice, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Fíjate lo que está diciendo. Dice, al final, cuando ya pasa todo lo que pasa y tiene todo, dice, yo hablaba o sea, toda su vida. Y fíjate cómo empieza Job diciendo en el capítulo 1, empieza diciendo, Job, perfecto. O sea, perfecto en lo que él entendía. Perfecto en lo que él vivía. Pero cuando le va como le va, le dice el Señor, te voy a enseñar ahora sí. Te voy a enseñar a querer, cariño de mi corazón. Ahora sí vas a saber, mijito, véngase para acá. ¿Qué dice? Yo hablaba, ¿qué? Lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas que yo no comprendía. Y vean el verso 5, aquí está el bueno. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.
Por eso el discípulo es el que ¿qué? El que oye. Pero el testigo, ¿qué pasó con Job? Job transicionó en el ámbito del reino. Pasó de ser discípulo a ser ¿qué? Testigo. ¿Sí le estamos entendiendo? Entonces, hay discípulos, sí, los que están en su casa y ahí en su casa. Los que a veces salen y como que, órale. Los que sí andan más comprometidones, pero todo es de oídas. Es que está bien padre. Pero cuando tú ya ves las cosas, tú dices, ¿sabes qué? Ya no vivo yo. Ya. O sea, ya valí. Ya valí. Ahora yo ya no pienso en otra cosa, yo no hago otra cosa, yo no respiro otra cosa, yo ya se encarnó en mí. Ya no huelo a mí, ya huelo a Él. Cuando te conviertes en un mártir. Ya diste tu vida. Dices, aquí está. Ya soy testigo. Es otro nivel. Cuando Romanos 12 dice que no te conformes, sino transfórmate, lo que te está diciendo es lo siguiente. Si eres un creyente bebé, transfórmate o migra a un creyente en crecimiento. ¿Qué es lo que está diciendo? Repito, si eres un creyente bebé, ¿qué es un creyente bebé? ¿Qué es un creyente bebé? ¿Te acuerdas de Gálatas 4:1? ¿Qué dice? Entre tanto, si el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque ya es señor de todo. Otra vez. Entre tanto, el heredero es niño, no hay diferencia con el esclavo. Por eso tú ves creyentes que dices, ¿qué creyente va a ser? Hombre, si está bien. Porque es niño. En nada difiere con el esclavo, aunque ya es señor de todo. Por eso Pablo dice, si eres un creyente bebé, transfórmate o migra, ¿a qué? ¿A un creyente qué? ¿Me pones la imagen, cabina, por favor? ¿A un creyente en qué? En crecimiento. Si eres un creyente en crecimiento, la que sigue, cabina, transfórmate o migra, ¿a qué? A un discípulo. Si eres un discípulo, transfórmate o migra, ¿en qué? Ya le estamos entendiendo, ¿verdad? Porque muchos dicen, no, el que es un creyente bebé, ese yo creo que ni es cristiano. No, sí es, nomás que es bebé. No, es que no se le nota. Bueno, pues es que es bebé. No, pero es que yo creo que, bueno, tú eres discípulo. No, yo sí, pues, a ver, bríncate a testigo. Es que yo en mi casa, aquí yo, papá. No te conformes, transfórmate. Qué bueno que oyes, pero, ¿ya ves? El día que veas, vas a dejar de ser un discípulo. Yo no sé qué tipo de discípulo eres, si eres de los que está en su casa, a las caiditas, esperando a ver qué buena obra haces cuando pase por ahí el maestro. O a lo mejor eres un discípulo que lo sigue cuando anda por la zona. O a lo mejor eres de los que siempre anda con él, como los 12, pero ¿qué les dijo? Me van a ser testigos cuando venga el Espíritu, me van a ser mártires, se van a tener que morir. Eso les dijo. Me seréis testigos. ¿Qué es un testigo? El que da testimonio de... No, brother. Esas definiciones que traemos
que no las entendemos en el original, no tienen que ver. Seréis testigos es, se me van a morir, van a ser mártires. Y entonces sí, van a entender. Ese es el ámbito del reino. ¿Cuál es el ámbito del reino? De ser bebé a crecer. De crecer a ser discípulo. De ser discípulo a ser testigo. Así funciona. Si tú dices, bueno, pues yo ya qué más puedo hacer. Y yo estoy incluido, ¿eh? No creas que, si tú crees que esto es de mí para ti, estás bien equivocado. El principal aquí que se predica soy yo. Y para yo llegar a estas conclusiones, yo te lo estoy dando resumido en 50, 60 minutos. Yo para poder llegar a estas conclusiones me aventé varias horas. Y repítele y lee y ay Señor. Si para yo aceptarlo, imagínate para decirlo. Así que, ¿cuántos quieren ser testigos? No levanten la mano. Porque yo sé que van a decir, sí. ¿Cuántos quieren servir a Dios? Sí. ¿Cuántos quieren? A su nombre. Y a su aleluya. Amén. ¿Y a la hora de los trancazos? ¿Y a la hora de los trancazos? ¿Te acuerdas de aquel discípulo que le dijeron, oye, acabamos de arrestar a Jesús, tú andabas con él, ¿no? No, yo ni lo conozco. Dice que hasta maldiciones echó. No sé si fueron mentadas, pero no eran de menta. Maldiciones. Imagínate el miedo que tenía el tipo. Por eso el reino es de los ¿qué? De los valientes. Este es un asunto de valientes. El ámbito del reino es voy por más y voy por más y voy por más. No es de mi casa, no es de que yo me quedo, no es de que yo aquí estoy, no, es encarnar, es oler a Él. ¿Sí quedó claro? Yes. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Terminamos la grabación hasta aquí.